y estaban diciendo en la adoración que el Señor es un Dios de pactos. Amén. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas y que la relación que quiere tener con nosotros es de pacto. Quiero que entienda la diferencia, porque cuando nosotros oímos Dios de pactos que cumple tus promesas, ¿verdad? Decimos, el Señor no me va a fallar. Pero lo que está diciendo es que la relación que tiene Dios contigo es una relación de pacto. Porque si hay algo que ha detenido la iglesia y la ha puesto a dar vueltas en el mismo asunto sin crecer, es que la iglesia se cree que Dios es el único que tiene que tener pacto y que ella no tiene que tener pacto. Pero yo te recuerdo que la palabra pacto no es una palabra de allá, de la ley, de lo antiguo, del Antiguo Testamento, como tienen el concepto ciertas personas que no entienden lo que es la instrucción del Señor y los principios eternos de Dios, y que la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. Dice, cielo y tierra pasará, pero sus palabras no. Son eternas. ¿Ok? Pero esas personas tienen como la idea de que, bueno, en el Antiguo Testamento se hablaba de pacto. No, pues te recuerdo para empezar que lo que el Señor hizo con nosotros fue un nuevo pacto. Y nosotros vivimos en pacto con el Señor. Y hay, yo quiero ser breve en esta mañana. No sé si se lo lograré, pero lo que quiero decir es que quiero ir al grano. Hay dos cosas que nosotros tenemos que entender del pacto del Señor. Número uno, que el Señor se compromete con su palabra. Él hace una alianza, un pacto. Un pacto es un juramento. Dice la palabra en Hebreos 6, 13, 12 en adelante. Dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. ¿Cuántos quieren alcanzar promesas aquí? ¿Sabes tú por qué no has alcanzado promesas? Pues hoy vamos a ver por qué no hemos alcanzado promesas. Y dice Hebreos, por favor, 6, del 12 en adelante, de la Reina Valera, que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Y luego dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, porque el Señor hace promesas, ¿cuántos están aquí? El Señor es un Dios de promesas, y en Él las promesas son siempre sí y amén. El Señor cumple lo que dice, siempre y cuando tú cumplas lo que Él te exigió para recibir esa promesa. Eso es lo que tenemos que acabar de entender. Amén. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Y el juramento fue este, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Yo quiero que me atiendas un momento. ¿Usted sabe lo que es bendición? Primero quiero decirte que lo que el Señor juró fue bendición. Y te quiere bendecir. Y bendición es el favor, el poder, la unción de Dios sobre nuestras vidas para alcanzar multiplicación y para alcanzar satisfacción y para alcanzar prosperidad, para alcanzar toda cosa buena que sale de su trono. De cierto nos bendecirá. Dice, porque todos los hombres juran para ponerle alto ya a una controversia, pero el Señor, pues no había nadie
por quién jurar, tuvo que jurar por sí mismo. Un pacto es un juramento. Y en ese juramento Dios se está comprometiendo a que Él no va a fallar. Él te da lo que promete. Pero el Señor quiere que tú guardes su pacto y que tú entiendas que tú estás en pacto con Él. Así que en la primera parte de ese razonamiento nosotros tenemos que entender que Dios tiene un pacto con nosotros de bendición y que lo va a cumplir. Y cuando nosotros nos vemos en una situación que no es bendición sino maldición, nosotros podemos acudir al pacto. Nosotros tenemos que acordarnos de cuál fue el juramento. Cuando nosotros somos atacados por una enfermedad, nosotros vamos delante de la presencia del que juró por sí mismo. Y decimos, Señor, yo vivo bajo tu pacto y tu pacto es de bendición. Y dice tu palabra que la enfermedad es una maldición. Y yo declarando que esa enfermedad no viene de ti porque lo que tú quieres es bendecirme, yo reprendo esa enfermedad y le ordeno que se vaya. Por eso dice la palabra que Jesús anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque el que quiere oprimir con enfermedad es el diablo. Estamos bajo los puntos del pacto. Y los puntos del pacto es que el Señor me quiere prosperar, el Señor me quiere bendecir. El Señor quiere para mí bendición. Y cuando el Señor juró a Abraham, yo quiero decirte que nos juró a nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra, yo quiero que me proyectes por favor de la Reina Valera, Hechos 3, 25 al 26. Yo lo voy a leer de la textual en algunas partes para corregir unas cosas, pero proyéctalo por favor, de la Reina Valera. Dice, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto, diga pacto, que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Cristo. En Cristo son ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. Él está diciendo, ustedes son los hijos de ese pacto que Él hizo. Entonces el verso 26 dice, a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Para qué? Para que os bendijese, a fin de que cada uno se aparte, dice el literal, de su maldad. Tú sabes que el Señor, es que demasiados temas, estoy diciendo, Pablo les está diciendo, el evangelio que yo les estoy predicando, de que Dios envió a su Hijo para bendecirlos, es el pacto que Él había hecho con los padres de ustedes, diciéndole a Abraham, en ti serán benditas. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando vino el pacto de Oreb, dice la Biblia, aquel pacto no quedó cancelado, sino que fue puesto otro pacto en el medio hasta que llegase la promesa del Hijo. Y llegó la promesa del Hijo y nosotros vivimos en el pacto que es el nuevo pacto, que no es, porque todo pacto se levanta sobre sangre y es sobre la sangre del Hijo y no sobre sangre de animales. Y esa es la única diferencia entre los dos pactos. ¿Quién está conmigo aquí? Pero yo no vengo a eso. Yo quiero que usted vea la vida de pacto que el Señor quiere
que vivamos. Y le voy a traer unos textos. Vamos al Salmo 103. En el Salmo 103, los versos 17 y 18. Este salmo, yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero aquí hay un montón de gente que casi se lo saben de memoria. ¿Verdad que sí? Que ese salmo es súper. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea que es eterno como la recta numérica, atrás y para adelante. La misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los que le temen. O sea, que tú le temes al Señor y Dios le va a hacer justicia a tus hijos. Porque tú le temes al Señor. Y esa bendición va a rodar sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero ¿quiénes son los que le temen? Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Quiénes son los que le temen? Los que guardan su pacto y los que se acuerdan de su mandamiento para ponerlo por obra. Examine el Evangelio, hermanos. Todo el tiempo nosotros hemos enseñado aquí, si obedeces, tendrás bendición. El Señor te prometió bendición, el Señor te prometió prosperidad, el Señor te prometió transformación. Obedece. O sea, créele y haz las cosas como Él dice. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero si tú lo que te gusta es contender y pelear y todo te da coraje y no eres tolerante y todo te fastidia y no le tienes paciencia a nadie, ¿qué descanso vas a tener? Es que para tener descanso tienes que hacer lo que Él dijo. Aprende de mí que soy manso y humilde. Entonces, dentro del paquete del pacto de que te dará descanso, te está diciendo, cumple las palabras del pacto. ¿Sí, amén? Yo no estoy tratando de decir, depende de nosotros. No, depende de Dios enteramente. Él lo hizo todo. ¿Tú sabes qué tienes que hacer tú? Poner el corazón y poner la obediencia. Porque si crees, obedeces. Amén. La bendición es la unción de Dios para desatar sobre tu vida el bienestar, el incremento, la prosperidad, la multiplicación, el fruto en todo lo que es bueno, lo que es su voluntad, lo que es agradable para tu vida. Eso es bendición y el Señor te quiere en bendición. Amén. Pero la misericordia del Señor está sobre ti, su justicia sobre los hijos de ellos, los que le temen, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y yo solo estoy diciendo, como decía Jerry, decía, bueno, si no hemos visto todavía cómo han cambiado las cosas en estos últimos 4 años, hay que estar más que dormido o más que vivir en fantasía para no darse cuenta que algo está pasando. Sabes, es buen tiempo para vivir en pacto con Dios. Porque los que vivan en pacto con Dios van a ver la diferencia. Amén. Quiero que veamos un momento en el Salmo 78. Los versos 36 y 37. Salmo 78, 36 al 37. Ahí mismo nos quedamos en la Reina Valera. Dice, pero le lisonjeaban con su boca
y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Isaías 29:13. Mira cómo dice Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Vamos a volver al Salmo 78. Como dice el Salmo 78, 36 al 37, dice: le lisonjeaban con su boca. Este pueblo se acerca de mí de labios, de boca. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos. Ok, le lisonjeaban con su boca, con su lengua le mentían. Sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en el pacto. Yo estoy diciendo, Dios es un Dios de pacto y Dios va a cumplir y quiere cumplir todo lo que Él dijo que te quiere dar. Pero nosotros tenemos que saber que no podemos ser un pueblo que lisonja a Dios. ¿Qué es lisonja? Ay, que le dice cosas bonitas. Cuando una persona está usando la lisonja, pues llega alguien y le dice: ay, pero está muy bonito ese vestido, y después dice: está feo, pero yo no le voy a decir que está feo, pues digamos que está bonito. O sea, mienten. Está diciendo, bueno, te lo voy a decir en español, aquí en Ciudad de Salvación. Cantan lindo. Cantan todo lo que los muchachos cantan acá, lo cantan en el asiento. Usted sabe cómo son los creyentes hoy. Los creyentes oyen la palabra del Señor. Y eso es por el espíritu de Grecia. Tal vez no podemos entrar mucho en eso hoy, pero escuche, por causa del espíritu de Grecia, por la operación del espíritu de Grecia en nosotros, que lo que ha enseñado es que el poder del hombre está en el intelecto y en el conocimiento. El conocimiento te da poder. Estamos preparados para recibir mucho conocimiento. Y los amenes son: sí, eso ya yo lo sabía. Sí, sí, ese texto, mira, lo voy a apuntar. Un texto nuevo que me sé, pero no se pone en práctica. No se obedece, porque el corazón no está en obedecer a Dios, está en conocer más. Entonces, con nuestra boca lisonjeamos a Dios y le decimos: Señor, tú eres maravilloso. Cantamos cuando dice, yo iré. O sea, a donde me lleve, yo voy a ir. Lo cantamos. Y todo lo que manda el Señor, lo cantamos, lo predicamos, lo hacemos poemas, lo enviamos por las redes, pero no lo practicamos. Entonces, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su intención de temerme no es más que algo que le enseñaron y ellos repiten. Entonces es falso y me están lisonjeando porque me dicen cosas bonitas, pero no viven el pacto. ¿Estamos? Me dicen cosas bonitas, pero no viven el pacto. El Señor enseñó muchas cosas. Dijo, por ejemplo, el pueblo de Israel llevaba a juicio a todo adúltero.
Hemos hablado de eso aquí. ¿Se acuerdan cuando trajeron a la mujer adúltera por los pelos, se lo tiraron al Señor y le dijeron al Señor, la ley dice que hay que matarla? O sea, la ley decía que había que matar a los dos, pero usted sabe. Ya ese cuento lo oímos, ¿verdad? Ok, Jesús le dijo, ustedes oyeron que fue dicho que el que sea sorprendido en adulterio va a ir a juicio. Pero yo les digo, el que mira y adultera en el corazón ya entró en juicio. Porque el Señor trabaja no con el pecado, sino con la iniquidad, que es la intención de pecar. Y lo que el Señor estaba diciendo es, hay juicios cada vez que nosotros nos salimos del pacto. Sí hay juicios. Por eso dijo, oísteis que fue dicho que el que mate será culpable en el juicio. Pero yo les digo, el que le diga a la esposa estúpida, inútil, tú nunca sabes hacer nada bueno, ya entró en juicio. Será entregado a verdugos. Ya entró en juicio. Porque nosotros, hermanos, tenemos que saber que el Señor tiene el gobierno de Dios, el reino de Dios tiene ley. Y tú obedeces el propósito de Dios, el plan de Dios. Te llenas del conocimiento de lo que Él quiere y se suelta sobre tu vida toda la bendición que Él prometió. Amén. Te voy a leer esto que escribí. Si no estás experimentando lo que la palabra de Dios promete, probablemente no estás haciendo lo que la palabra de Dios ordena. ¿Ok? Si no estás experimentando lo que la palabra de Dios promete, probablemente no estás haciendo, obedeciendo lo que la palabra de Dios ordena. Tú quieres paz, tú quieres tener un corazón lleno de gozo. La palabra prohíbe que te quedes sin perdonar. Tú perdonas de todo corazón, no a los que te amaron, sino a los que no te amaron. No a los que te fueron fieles, sino a los que te fueron infieles. No a los que te dijeron la verdad, sino a los que te mintieron. A los que fueron hipócritas. Y tu alma no queda presa de angustia. Amén. Entonces, si no estás experimentando todo lo que la palabra de Dios promete, de seguro es que no estás haciendo todo lo que la palabra del Señor ordena. Dios tiene unas promesas en la palabra súper claras acerca de la prosperidad económica. La iglesia vive en un descalabro de conocimiento con relación al propósito de Dios en lo económico. La iglesia vive engañada y no sabe, según no ha podido salir de Santa Claus, no sabe por qué no ha podido salir de la pobreza y de la miseria y de la escasez. Porque el Salmo dice que Yahweh es mi pastor y nada me faltará. Si a mí me están faltando las cosas, algo anda mal. Y no es la palabra la que anda mal, soy yo. Si yo no estoy recibiendo todo lo que la palabra de Dios dice que me quiere dar, seguro no estoy haciendo algo que la palabra de Dios dice que tengo que hacer. Y yo necesito el conocimiento del Señor, de la palabra del Señor, no el conocimiento griego, no la información,
No el llenar y llenarme y llenarme creyéndome. Mire lo que es el espíritu de Grecia. El Señor nos confiere su unción, nos imparte su espíritu, nos llena de su poder. Y nosotros nos creemos que, déjame ver cuánta habilidad tengo para convencer a aquel con mis palabras. Espíritu de Grecia. Que Grecia predicaba que ya no íbamos a ser bárbaros, que todo lo conseguían matando gente, arrancando cabeza. No, el griego conseguía con su astucia, con su sabiduría, con su filosofía, con los argumentos que convencían. Entonces se llamaban educados. Y eso hasta el día de hoy se cree que es cultura. Una persona muy culta. Como me dijo alguien a mí en una ocasión, yo me quedé. No se escandalice de por qué yo me quedé, analice. La nena se le enamoró de un inconverso. Y la excusa del padre fue, pero es de buena familia. ¿Qué familia inconversa puede ser buena? Explíqueme. ¿Qué quiere decir buena familia? Que está bien educada, que es bien profesional, que tiene chavos, que es una buena familia. Bueno, sino que nos llenamos del conocimiento de la voluntad del Señor. Hermanos, porque las palabras que el Señor nos habla son espíritu, no son letras, son espíritu y son vida. Y cuando tú quieres oír de Dios, tú tienes que entrar en ese espíritu y vida. No funciona, no es lo mismo leerme la Biblia en un año. 3 capítulos por día. Eso no es, eso es Grecia. Eso es conocer historias. Lo que el Señor quiere es que te metas en su presencia con la palabra. Y empiezas a permitir que el Espíritu de Dios empiece a impartirte esa palabra y la empiezas a rumiar. Y el que conoce de ganadería sabe lo que es rumiar, ¿verdad? Que esos animales que rumian, se tragan el alimento, tienen varios estómagos porque eso se devuelve y vuelven y mastican y vuelven y tragan y vuelve y se devuelve y vuelven y mastican hasta que la digestión se hace de una manera completa. Y en los festivales que hacen en el colegio de Mayagüez, le ponen a la pobre vaca un plástico para que tú veas el proceso en todos los estómagos. Ay, pobre vaca. Bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? Que eso es lo que el Señor quiere que hagamos con su palabra. Porque tú te vas impregnando de ella hasta que de verdad llega al corazón. Y cuando se establece en el corazón, o sea, es meditar la palabra. Meditar la palabra es eso. Por eso Josué dice que si tú meditas esta palabra día y noche, la podrás poner por obra. Porque no es asunto de recibir conocimiento intelectual, es asunto de que es espíritu y vida y se te va a meter por dentro y tú le vas a dar el lugar que tiene y tú la vas a obedecer y el resultado será que vivirás en pacto con Dios y recibirás los beneficios del pacto. Yo quiero que tú sepas que los beneficios del pacto el Señor los aseguró. Nada más quiere que tú entres en pacto con Él. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero leer en Salmo 25. Salmo 25. Este salmo es tan importante. ¿Cuántos están aquí conmigo? Quiero dejar bien claro que el Señor cumple sus promesas.
y que el Señor tiene para nosotros anunciada y prometida bendición en abundancia. Te bendeciré con abundancia, y no solo significa te bendeciré con abundancia económica, sino que abundantemente te voy a bendecir en todas las áreas de la vida. ¿Cuántos reciben esa bendición? Lo juró por sí mismo, lo juró por sí mismo. ¿Ustedes creen que Dios va a fallar? No va a fallar, fallamos nosotros, porque queremos vivir nuestra vida. ¿Por qué usted cree que el Señor Jesús todo el tiempo lo que dijo fue, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Yes. Salmo 25. Empezamos con el verso 14. Dice, Salmo 25, 14. Dice, la comunión íntima de Jehová. ¿Es con quién? Es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. La relación íntima del Señor se da con los que le temen. A ellos hace conocer el pacto, porque el pacto tenemos que conocerlo para saber lo que vamos a vivir. Pero el pacto necesita ser revelado a nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos comunión íntima con el Señor, empieza a ser revelado la promesa de Dios a nuestro corazón. Amén. Esa revelación comienza a fluir y yo empiezo a darme cuenta si Dios tiene esto para mí. Yo lo creo, yo lo recibo. Pero eso se da en las personas que temen al Señor y que están dispuestas a guardar el pacto. Sabemos que no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, pero Él nos entregó su espíritu. Yo no estoy sugiriendo que va a depender la llenura del Espíritu de que tú guardes el pacto. Yo estoy diciendo lo contrario. El Señor quiere bendecirte y se aseguró de que puede bendecirte dándote su Espíritu. Pero tú tienes que asegurarte que vas a tomar a Dios en serio y que vas a vivir una vida de pacto. Tú lo que tienes que asegurar es que tú no vas a lisonjear a Dios con palabras bonitas, sino que tu corazón va a estar con Él y vas a estar firme en el propósito de Dios para tu vida. Tú lo que tienes que asegurar es que tú estás dispuesto a obedecerle. ¿Y para qué está siendo enseñado? Dice que enseñemos sus mandamientos, que le enseñemos a los discípulos a guardar todas las cosas que el Señor mandó. El Señor tiene unos parámetros, unos perímetros de bendición. Te sales, o sea, ¿cuál es el espíritu del mundo? Hemos estado enseñando, sin ley. Aquí no hay ley para nada. Ahora, lo último me enteré hoy, que hasta no vamos a poder llamar primo, hermano, cuñado. No, ahora son solo parientes. Ok. Hermanos, el propósito del mundo es que vivamos sin ley. Ese es el misterio de la iniquidad. Hacia eso va el mundo. Y tú sabes hacia dónde tú vas, a un pacto mayor con Dios. A ver las cosas que Dios estableció en su pacto. A ver que se cumplen en tu vida, que se cumple la sanidad, que se cumple la prosperidad, que se cumple el éxito, que toda cosa donde tú emprendas tu mano va a tener éxito. Amén. Amén. Pero una vez más les digo, si no estamos experimentando todo lo que la palabra promete, debe ser que no estamos obedeciendo todo lo que la palabra manda. Nosotros tenemos que poner en acción lo que el Señor nos mandó. Amén.